es uno de los muchos escenarios en que traemos una crisis migratoria. Bueno, nos vamos hasta Chiapas, allá hasta para conversar a Tapachula con Luis García Villagrán. Él es coordinador del Centro de Dignificación Humana AC. Luis, te saludo con mucho gusto. Muy buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Javier, buenas noches a ti y a todo el auditorio. ¿Qué está detonando una crisis de alta dimensión, reconociendo que está la crisis, pero todo indica que hay indicadores para pensar que las cosas están entrando en un nivel verdaderamente delicado? Efectivamente, Javier, la situación cada día es más difícil porque la movilidad humana, el fenómeno migratorio es multifactorial. No podríamos pasar la noche viendo cada uno de los problemas por los cuales los migrantes deciden salir de sus países y ya no pueden regresar, ¿no? Pierden la vida la mayoría y las condiciones políticas, económicas, etcétera, son demasiadas. Pero lo que está ocurriendo en este momento aquí en la costa chiapaneca es de llamar la atención de la opinión pública, y es ahí donde hacemos un llamado al Estado mexicano, a don Francisco Garduño, para que atienda a la población migrante que está varada. En este momento hay niños durmiendo en la carretera, Javier. A ver, ¿qué lo está detonando, Luis, en el sentido de, otra vez volvemos a esta fórmula, ¿no? Pues Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa en Centroamérica? Hubo una cumbre sobre migración en Palenque. ¿Qué están haciendo los gobiernos, por lo menos de estos 8 países que yo conté, de quienes son ahorita, 9 países que son quienes en este momento son ciudadanos que están migrando de estos países? Digamos, ¿qué ha hecho eso? Y a la otra cuestión, entiendo lo que puede ser el Instituto Nacional de Migración, pero ¿qué está haciendo como política de Estado el gobierno mexicano? Mira, Javier, independientemente que las diferencias políticas entre ellos, me refiero a socialistas, comunistas y capitalistas, es muy evidente, y que cada uno tiene su responsabilidad en esta crisis en la que Estados Unidos tiene la mayor responsabilidad, pero todos los demás países de donde vienen caminando los migrantes, donde están siendo expulsados los migrantes, obviamente tienen su responsabilidad. Ahora, en el tema de México, yo te voy a decir una cosa, se intenta desde hace muchos años de hacer un nudo humano en Tapachula, y ese es el problema. ¿Por qué? Porque ahí se centra la Comisión Mexicana de Refugiados, donde tiene el 80% de las solicitudes de refugio y que definitivamente ha sido rebasada. Un ejemplo rápido y práctico es que está dando ahorita citas para enero. ¿Y qué pasa con Tapachula? Una ciudad de 400,000 habitantes fluctúa con 100,000 migrantes varados y que se sienten encarcelados porque no se les otorga un documento con el cual ellos puedan avanzar por el territorio nacional y llegar a donde tengan que llegar. ¿Qué es lo que pasa con la Comar y el Instituto Nacional de Migración? Han sido rebasados por la autoridad republicana o por un montón de factores también, pero esto agrava la situación, no solamente de los migrantes, sino de la gente que está en Tapachula, porque hay mucha crispación social. Hay gente que ya está pensando en llegar de una manera agresiva a correr a los migrantes de donde están, pero ellos están lo único que están haciendo es tratar de sobrevivir. La forma migratoria múltiple, Javier, se puede entregar en 2-3 días al grupo que está ahí, y no es un grupo minoritario. Ellos hablan de que son 3, 4 o tal vez 4,500 personas. Los compañeros piensan de otra manera, piensan que hay arriba de 5,000, los que sea. El Instituto Nacional de Migración puede resolver esto en 2 días y no agravar las cosas y sentar a los que tenga que sentar. Yo me sumo a este esfuerzo, a lo que quieran, para que ya no salgan caravanas, como le llamen, éxodo de la pobreza, que es para nosotros, y que veamos estas escenas de crisis donde a nadie le interesa lo que está pasando, porque una vez más, muchos de los niños migrantes y niñas migrantes que están ahí son presas del crimen desorganizado, que van a parar a las redes satánicas de la trata de personas, a los polleros y a los coyotes que abusan de ellos, y muchos de los órganos son los que están sanando a la gente en Europa. Esa es la realidad, y quiere ser escondida a través de maquillajes políticos y de nacionalismo exacerbado, que no estamos de acuerdo. Luis, a ver, te planteo, ¿qué es lo que podría eventualmente frenar al gobierno mexicano entregar
estos pases, estas credenciales, estos permisos de circulación en México? ¿Qué es lo que lo frena? ¿Qué es lo que el gobierno mexicano tiene como preocupación o tiene como un problema real de coordinación o exactamente qué, Luis? Dos cosas. Una, está presionado por el gobierno de los Estados Unidos, aunque digan lo contrario, y otra, están usando una estrategia militar. Tienen una guerra psicológica en contra de los compañeros que están ahí, de las mujeres y de los niños migrantes, y quieren dejar un precedente de que no vuelvan a hacer esto, se regresen a Tapachula y tengan que hacer las cosas como ellos dicen, pero ellos están rebasados. La Comar y el Instituto Nacional de Migración están rebasados. Los mismos funcionarios, los trabajadores de a pie a tierra del Instituto Nacional de Migración están trabajando a marchas forzadas 24/24 con un sueldo que no les da. Todo mundo está rebasado y se está utilizando una estrategia y ellos quieren dejar un precedente en el que están amenazando, incluso sobornando. Yo no sé quién exactamente, pero ya tengo un caso de una periodista que le dijeron que mejor se regresara a su casa porque su niño estaba solo. Esto puede tener consecuencias terribles, Javier. No se pueden utilizar estrategias de guerra en una crisis humanitaria, ataques psicológicos y señalamientos infundados utilizando muchas cosas que está usando el Estado mexicano, y me refiero directamente porque tengo pruebas de esto. Entonces, lo que nosotros pedimos, quitando todo esto, que se siente un diálogo para que ya nunca más vuelva a ocurrir lo que estamos viendo, y Tapachula no puede ser rehén de ser el centro de todo esto que está ocurriendo, Javier, en el que vemos que todos perdemos. Yo no entiendo cómo, pero todos estamos perdiendo. Los migrantes, los niños, las mujeres, la gente de Tapachula, todo mundo está perdiendo, Javier. A ver, una cuestión final, Luis, que me parece así también puede acabando siendo de estos asuntos medulares. ¿Qué pasa con el Instituto Nacional de Migración? ¿Hasta dónde dan sus atribuciones? ¿Qué pasa con la Comisión de Refugiados? ¿Hasta dónde dan sus atribuciones? ¿Qué hace la Secretaría de Gobernación como encargada del control político, como se decía en otro tiempo? ¿Y qué hace el presidente Andrés Manuel López Obrador? Definitivamente, las dos instituciones, la Comar y el Instituto Nacional de Migración, han sido rebasadas. Definitivamente. Hay una crisis humanitaria y nosotros tenemos que entenderlo. Pero también lo pueden resolver inmediatamente. Lo que ellos no quieren es que mañana vuelva a haber otra caravana, pasado mañana otra caravana, y ellos dicen que exigen los migrantes. Hay una crisis humanitaria. Por encima de las instituciones y las dependencias, México es un país de paso a un territorio en el que todo el mundo quiere llegar, independientemente de que sea o no sea el sueño americano. Pero México tiene que sensibilizarse. ¿Por qué? ¿Y en qué nos basamos nosotros? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha cansado de decir que es un gobierno humanista. A eso apelamos y a eso decimos, a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que es un gobierno humanista. En base a esas palabras de él, tomamos sus palabras y le pedimos y le decimos que sea humano, atienda a los compañeros migrantes, se sienten bases con todas las ONGs o con los que ellos crean que son las ONGs o los que son actores de esta situación, se firme un documento para que nunca más vuelva a ocurrir esto. El Instituto Nacional de Migración y la Comar pueden ser ayudados por la UNACH, por estudiantes, para resolver esto, que puede resolverse inmediatamente, y viene más gente, pero se puede resolver, Javier, porque mucha gente está decidiéndose quedar, que se les consiga trabajos, que trabajen y que a través de trabajar se les conceda la visa, que se les cobre algo que puedan pagar ellos para que el gobierno también tenga lleve dinero a sus aras. Pero queremos que se resuelva, que no se enfrente de esta manera a los migrantes y se ponga en riesgo a los migrantes y se ponga en riesgo incluso la credibilidad del Estado mexicano como tal. ¿Crees que tienes una idea de cuántos migrantes podrían eventualmente estar trabajando en las obras del Tren Maya? Nosotros los consideraríamos, creo que ya hay migrantes, hay migrantes trabajando, he pasado por ahí los últimos meses y hay muchos migrantes trabajando, que se les condicionara para trabajar en ayudar a Acapulco, en ayudar en el Tren Maya, en ayudar en todo, que se les condicionara y que se les diera 3, 4 meses y se les entregara su documento, y el que no, deportado, Javier, porque la ley es la ley, se tiene que respetar. Está la ley, pero por encima de la ley queremos que se respete la palabra del presidente,
en el que tiene que ser un gobierno humano, y no es por presión ni por chantaje moral, no es por eso, es por humanismo, porque va a seguir caminando gente, Javier, va a seguir gente pidiendo llegar a México y que sea recibida para hacer lo que tenga que ver, porque hay una crisis humanitaria en México y que viene de otros países, de Venezuela, de Haití, de Cuba, incluso de África. Todos sabemos lo que está ocurriendo y va a repercutir en nuestro país, Javier. Bueno, oye, muy en breve, ¿qué piensas muy en breve de la decisión del EZLN de quitar la categoría de municipios autónomos a varios municipios de Chiapas? Javier, Chiapas es un polvorín. Chiapas es un polvorín en el cual las decisiones de los compañeros zapatistas, nosotros estamos totalmente de acuerdo con ellos, porque los políticos, esta narcoelección que viene para Chiapas, porque va a ser una narcoelección, va a venir mucho dinero del narcotráfico, del crimen desorganizado, y van a ser subsidiados ellos para pagar sus campañas. Quien tenga más dinero para pagar sus campañas es quien va a ganar. Entonces, ellos han creado un conflicto entre los dos carteles más importantes que tiene México para decir que ellos vienen a pacificar Chiapas. Ellos no vienen a pacificar Chiapas. Ellos han creado esta controversia para que el chiapaneco tenga miedo. Y los chiapanecos no tenemos miedo. Al contrario, vamos a enfrentar la situación, y yo creo que son muchos y somos más los chiapanecos que estamos decididos a que se acabe la corrupción por omisión en Chiapas. Te mando un gran saludo, Luis García Villagrán. Muy buenas noches. Igualmente a ti, Dios les bendiga a todos.